Saludos, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en la segunda semana, en el segundo viernes de la Cuaresma de 2024. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Pues ya estamos en plena vorágine de actos de cofradías en templos, monasterios, preparativos. Y cómo nos estamos poniendo de nerviosos y ilusionados. Qué ganas ya tenemos, por favor, de más actos, de más cosas, de más procesiones y de más cofradías. Pero vamos a recordaros estos, como hacemos siempre a cada inicio del programa. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. De Castilla solo, unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa no es la mejor. Es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Roberto Alonso, hermano mayor, saludos, bienvenido. Segunda semana de Cuaresma y los actos que ya se suceden sin parar. Pues buenos días, Raúl, buenos días, buenas tardes a todos los hermanos cofrades que nos escucháis. Efectivamente, los actos se suceden sin parar y es que la Cuaresma de Valladolid está ya repleta de momentos y de encuentros para muchas cosas, para orar, para vivir. Y en estos próximos días pues vamos a tener un montón de actos que acudir. Visitar al Jesús de la Esperanza, de la Cofradía de la Cena, la Cátedra de San Pedro en el Convento de las Madres de Portacoeli, la procesión de Humilitas en Misericordia del Atado y su pregón cofrade, en fin, tridos en la Veracruz, al Cristo de los Artilleros y la oración del Huerto. En San Andrés también estará la presentación del Paño de la Verónica y los cultos a Cristo Camino del Calvario, el pregón nazareno, en fin, que un montón de actos que se suceden sin parar en esta Cuaresma vallisoletana, que son días para ir de un sitio a otro, que recomendamos, de un templo a otro, de una hermandad a otra, y compartir ratos de oración, de hermandad y de encuentro también con el Señor, que es importante. Miguel Ángel Alonso Crucito, saludos, bienvenido. ¿Cómo lo llevas? Te veo inquieto, ávido de más ganas de Cuaresma, ¿eh? Buenos días, amigos. Segundo viernes cuaresmal, seguimos adentrándonos en este santo tiempo de penitencia, preparando cuerpo y alma para los grandes acontecimientos próximos a celebrar. Lamentando en esta fecha carecer de don de la ubicuidad para poder asistir a cuantos actos y cultos las cofradías hoy nos ofrecen. Este día, con la grata compañía de unas grandes amigas y amigos, cuánto daño está haciendo el lenguaje inclusivo, que ahora nos presentará Roberto. Bueno, pues queridos amigos oyentes, seguimos aquí en el Hotel Mozart de Valladolid, rebautizado por nosotros como Hotel Cofrade. Y es que si venís a pasar aquí una noche al Hotel Mozart, los que no sois de Valladolid, decís que escucháis Hermanos Cofrades, seguro que se van a portar estupendamente, porque nos consta que los que hayáis venido aquí a pasar una noche y decís, oye, que escuchamos Hermanos Cofrades, sé que tenéis en la habitación alguna sorpresita, pero bueno, así que venís, nos escucháis y aprovechaos de la gentileza y amabilidad que tienen con vosotros y con nosotros Dani, el gerente del Hotel Mozart de Valladolid. Bueno, Roberto, hoy ¿de qué cofradía hablamos y qué amigos? Yo no voy a meter el lenguaje inclusivo, Miguel Ángel, perdóname. ¿Y qué amigos y hermanos cofrades tenemos con nosotros? Pues nada, tenemos en este segundo viernes de Cuaresma a la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores. Y es verdad, como bien dices, se encuentran con nosotros grandes amigos, grandes hermanos cofrades, que algunas vuelven a repetir, y así que paso a presentarles. Por un lado está doña Eva Guadián Pintado, presidenta de la cofradía, doña Ana Isabel Cristóbal, que es la encargada de las relaciones institucionales, don David Medina, vocal de información, prensa y redes sociales, don Isaías Martínez, miembro del Consejo Asesor, y don Juan Andrés Montero, exsecretario. Pues nada, queridos amigos, hermanos cofrades de la Exaltación de la Cruz, bienvenidos. Es un placer teneros en los micrófonos de Hermanos Cofrades. Poneos cómodos, que estáis en vuestra casa. Muchas buenas tardes. Bueno, yo recuerdo que el año pasado, tanto Eva como Anabel ya estuvieron aquí en nuestros micrófonos haciendo un programa del papel de la mujer en la Semana Santa de Valladolid y os quedasteis con más ganas porque aquí seguís otra vez, ¿eh? Efectivamente, la verdad es que da gusto venir porque nos lo hacéis muy fácil y vosotros sí que lo ponéis fácil. Quedamos encantadas. Además te tengo que dar a ti particularmente las gracias, Anabel,
porque me enseñaste perfectamente la sede vuestra en la iglesia del Carmen de las Delicias, me enseñaste vuestra sede, vuestra iglesia, y la verdad es que un orgullo y un placer estar en vuestra casa. Muchísimas gracias por esa atención que tuviste con hermanos cofrades, aunque estuve yo solo en aquella ocasión. Muchísimas gracias a ti por ir. Allí tenéis vuestra casa siempre que lo deseéis. Y sobre todo también me quedé con ganas de estar un ratito más, incluso haberte enseñado alguna cosita más, pero sí que es cierto, y además recuerdo que te comenté, claro, es que aquí están ubicados estos enseres. Correcto, sí. El resto del año, pero es que ahora están ya montados en sus carrozas y en sus andas procesionales. Pues podíamos haber aprovechado y haber hecho el programa desde la cofradía vuestra, desde la sede. Cuando queráis. Por nosotros encantados de recibiros y de estar con vosotros. Todo depende de las viandas que nos tengan preparadas. Me consta que tienen... Es que la exaltación, las viandas... Eso es muy cofrade, eso de las viandas es muy cofrade. Sí, la verdad es que la exaltación todo lo acabamos celebrando con nuestro vinito español. Que aunque estemos en Cuaresma, pero también es momento de hermandad, de compartir y de disfrutar de la vida. Ya lo hacían los antiguos con los fornos, los fornos No, cofrades. y realmente se hace muchísima hermandad en estas cosas que son, pues después de cultos, de actos serios, de actos... Pero no os adelantéis a lo que tenemos que preguntaros luego. Así que vosotras quietas ahí y luego nos contáis todos esos actos posteriores a los actos, porque queremos que los oyentes en la tertulia cofrade que tengamos sepan de vuestros quehaceres, de vuestros avatares y disfrutamos con vosotros. Queridos amigos oyentes, ya estáis escuchando de fondo la marcha procesional Jerusalén y es momento de pregonar nuestra Semana Santa. Y en este segundo programa retomamos de nuevo nuestro devenir histórico de pregones y pregoneros. Y nos retrotraemos hasta el año 1962 para recordar el que pronunciase don Joaquín Calvo Sotelo el sábado 7 de abril en el Ayuntamiento de Valladolid. Ya sabéis que comenzamos allá por 1948 con don Francisco de Cosseigo, ya que el primer pregón de nuestra Semana Santa, y que hemos empezado esta cuarta temporada con un salto en el tiempo, obligado por nuestra querida vecina e hija ilustre de Valladolid, doña Concha Velasco, porque había que recordarla y porque era necesario. Pero don Joaquín Calvo Sotelo, ilustre personaje, fue hermano de don José Calvo Sotelo, político conservador muy partidario en los años de la Segunda República de restaurar de nuevo la monarquía en España. Era o fue el representante máximo de la CEDA, aquel partido político de aquella época, y fue asesinado el 13 de julio de 1936, a las puertas de la Guerra Civil Española. De hecho, fue uno de los detonantes del conflicto bélico. Don Joaquín fue también tío del expresidente del Gobierno de España con la UCD, don Leopoldo Calvo Sotelo. Nuestro pregonero nació en La Coruña el 5 de marzo de 1905. Estudió en su infancia en el Colegio de los Maristas de Zaragoza y luego cursó bachillerato en Madrid. Además, Derecho, y consiguió en 1927 ser abogado del Estado, siendo el primero en la oposición. Pero sin duda su gran labor y su pasión fue ser escritor. Lo fue de comedia y de obras de teatro, como La Muralla, en el año 54, y, como no, la famosa Una muchachita de Valladolid, del año 1957. En 1958 se realizó esta película, que fue dirigida por César Amadori y protagonizada por Alberto Closas y Analía Gadé. En ella se observan escenas del Viernes Santo vallisoletano y los ambientes tomados en la iglesia de Santiago, el Museo Nacional de Escultura y San Pablo. Todo ello sirvió para que luego pregonara en el año 62 nuestra Semana Santa. En 1955 fue elegido miembro de número de la Real Academia Española de la Lengua y, amén de otros muchos cargos y distinciones, fue reconocido con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la de Alfonso X el Sabio. El pregón lo dio, siendo alcalde de la ciudad, don Santiago López González, y arzobispo don José García Goldaraz.
Falleció en Madrid, curiosamente, un 7 de abril del año 1993, 31 años justos después de su pregón en Valladolid, aquel 7 de abril de 1962. Desgraciadamente, ese texto, ese pregón escrito por nuestro pregonero, no está publicado, al menos no lo hemos podido encontrar. Así nos lo ha referido nuestro amigo y colaborador Miguel Ángel Rodríguez Lanza. Solo se ha rescatado este pequeño fragmento de la hemeroteca del norte de Castilla y sería interesante pues, rebuscar ese pregón del 62 para tenerlo también archivado en nuestra historia cofrade Semana Santera de Valladolid. Y aquí está ese trocito de nuestra historia de la Semana Santa de Valladolid. Juan Ramón Jiménez dijo un día: huele a 3 de la tarde, nadie sabe de qué está compuesto ese olor, pero es indudable que existe. Huele también a Año Nuevo, a Noche de Reyes y a Noche de San Juan. Huele también a Semana Santa, no a jazmines ni a claveles ni a nardos, que suelen brotar paralelamente y la embellecen y la escoltan, sino a Semana Santa. Su impregnación en nuestros espíritus de españoles es tan honda que, aparte de ciertas hojas del calendario, estemos donde estemos, aquí en nuestra patria o fuera de ella, en un estado católico como el actual o en un estado ateo como en la República, el olor a Semana Santa invade a oleadas nuestros sentidos, nos ajena a otras preocupaciones y nos sume en su seno sin remisión posible. Terminamos recordando aquellos versos que para el pregón de las 7 palabras de ese año 1962 hizo el padre Ramón Cué de la Orden de los Jesuitas. Valladolid, hay un hombre, paga en ti su última pena, pero antes de su condena, corre a verlo y no te asombre, reparte oro a boca llena. Valladolid, hoy la suerte te invita a ser millonario, corre a la plaza y advierte que llegues a ese calvario antes que a Dios le den muerte. La hermandad que se funda en 1944 era sucesora o toma el testigo de aquella hermandad ferroviaria de la Sagrada Familia que había dado impulso al párroco de la Iglesia del Carmen, don Mariano Miguel López. Ya los ferroviarios participaron en la única procesión de la Segunda República, la del Viernes Santo de 1935, y entonces acompañaron al paso denominado Sitio, escena que luego retomaría las 7 palabras y que hoy es conocido como Sed Tengo, el viejo paso de los nazarenos llamado antaño de los pasamaneros. En esos años el paso de la elevación de la cruz era acompañado en procesión por los caballeros de la Legión Católica, cofradía que no llegó a ser una realidad, pero que sí tuvo su hábito penitencial. Documento gráfico hay alguno y que existe y se puede comprobar. Tenían túnica y capa blanca y fueron fotografiados junto al Teatro Calderón con la escena, como hemos dicho, de la elevación de la cruz detrás. Tras decidir desde el arzobispado que el paso Sed Tengo debía ser acompañado por las 7 palabras, se alentó a la hermandad ferroviaria a que se decidiera a alumbrar y acompañar el paso de la elevación de la cruz en la procesión del Viernes Santo. Y estos, aconsejados por el arzobispo de entonces, deciden en sesión de 7 de marzo de 1944 dirigirse al arzobispado y solicitar la creación de la nueva cofradía. Don Antonio García y García, arzobispo de Valladolid, aprobó sus estatutos y asignó como sede canónica de la nueva hermandad la parroquia del Carmen, iglesia que había sido fundada en 1915 en aquel entonces incipiente barrio de Las Delicias, pero que fue incendiada por 2 veces en los días cercanos a la Guerra Civil. La primera vez el 21 de marzo de 1936 y la segunda el 18 de julio, así que tuvo que ser reconstruida casi por completo. Se abrió de nuevo al culto el 6 de julio de 1947, aunque se terminaría de reparar del todo en abril de 1949. La hermandad se va a sentar en esta iglesia y en ese ambiente de barrio va a desarrollar su labor cofrade y también su labor social.
Así pues, el 1 de abril celebraron su primera Junta General los 23 primeros cofrades a los que se les denominó fundadores. En sus estatutos dejaron claro que su principal objetivo era la devoción a la exaltación de la Santa Cruz y que sus cofrades serían aquellos que procedieran de la hermandad ferroviaria, siempre que así lo solicitasen. Además debían, y digo entre comillas, ser acreedores de una gran religiosidad y pureza de costumbres. Así lo reflejaba su artículo 3. Y el primer presidente fue don Daniel Álvarez, jefe de los talleres del ferrocarril. Ya inmersos en Semana Santa, en ese primer Jueves Santo para la cofradía, asistieron a un sermón en la iglesia del Carmen. Realizaron los oficios propios del día y rezaron por el interior del templo parroquial un Vía Crucis llevando al Cristo de la Buena Muerte. Al día siguiente participaron en la procesión general del Viernes Santo, acompañando por primera vez el paso de la elevación del Maestro Francisco del Rincón. Por otra parte, desde los talleres de Renfe se ayudó a confeccionar los hachones, a fabricar la carroza para el paso, se hicieron estandartes, cruces, es decir, la hermandad era una realidad creciente. En 1945 el presidente fue José María Rivero y en 1947 Faustino Piera. En esos años iniciales también se diseñó y confeccionó el hábito penitencial, que entonces carecía de capa, y se comenzó a participar en el Vía Crucis del barrio en la tarde del Martes Santo, donde se acudía con el Cristo de la Buena Muerte. Poco a poco la cofradía iba creciendo en número de hermanos y también de hermanas de devoción, que decidieron ayudar económicamente a la hermandad con una cuota de 10 céntimos. Además, se aprobaba la realización de una nueva medalla para la cofradía que fuese independiente de la Hermandad Ferroviaria de la Sagrada Familia. No obstante, el año clave será el de 1951. En ese momento se dará un paso cualitativo en la vida de la hermandad, pues se va a crear en la tarde del Jueves Santo, junto con las cofradías del Descendimiento y el Santo Cristo del Despojo, la procesión de Nuestra Señora de la Amargura, que hasta el año 1993 recorrió ininterrumpidamente las calles del barrio de las Delicias, acompañados también por las cofradías de la Oración del Huerto, ya con su paso titular desde 1952, la Sagrada Cena, que también participó alguna vez, dejó de hacerlo para tener su propia procesión, y así progresivamente fueron acompañando más hermandades. En 1979 se uniría a la Venerable Orden Tercera, la Santa Cruz Desnuda, la de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, que lo hará en 1982, y en 1985 la de Nuestro Padre Jesús resucitado. En ese año de 1993 abandona dicha procesión la cofradía del atado de la columna, y en 1994 pasará ya a realizarse por el centro de la ciudad para llegar todas las cofradías hasta la catedral. Así ha perdurado la procesión hasta el año 2019, que supuso el final de esta histórica procesión vallisoletana, haciendo cada hermandad desde el 2022 su propia procesión de regla en esa tarde de Jueves Santo. En este caso, nuestra cofradía realiza la procesión de la exaltación de la luz de Cristo. Pues en aquella primera procesión del año 1951 participaron los pasos de El Monte Calvario, Nuestra Señora de la Amargura, que procedían de la parroquia de San Miguel, así como el paso de la Elevación de la Cruz, aunque también estuvieron presentes sin escenas procesionales, como apunta Roberto, las cofradías de la Oración del Huerto y de la Sagrada Cena, según lo relataba la Crónica del Norte de Castilla. Años después, en 1957, la hermandad creó su propia banda de música. Aún así, aquellos tiempos de bonanza cofrade y de vida religiosa comenzaron a decaer notablemente. La década de 1973 a 1983 supuso un periodo largo y oscuro para la hermandad. Decayó el número de cofrades de manera significativa, así que en 1983 se va a formar una junta gestora que elaboró un nuevo marco jurídico y que potenció la captación de cofrades. Así se pasó de menos de 100 cofrades a 212 en 1984. Otro punto de inflexión fue el que la mujer pudiese participar activamente como un hermano más en las procesiones. Eso dio un nuevo empuje en cuanto al número de cofrades, que ascendía a 405 en 1990. La Cofradía de la Exaltación de la Cruz se fusionó en 1994, coincidiendo con el 50 aniversario de fundación, con la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. La cofradía añadió a su nombre el título de Nuestra Señora de la Soledad. Además,
va a desarrollar un Vía Crucis por las calles del barrio de Las Delicias en la noche del Viernes de Dolores para rendir culto a esta imagen que lleva su nombre, la Virgen de la Soledad. De igual forma se concertó una imagen de Cristo en su exaltación que llegó a Valladolid en 1999, obra del escultor Francisco Fernández Enríquez y su hijo, y que fue bendecida por el entonces arzobispo de la diócesis, don José Delicado Baeza. Últimamente, en la procesión del Corpus, en la que participan activamente, recuerdan también su pasado ferroviario y devoción a la Sagrada Familia, colocando y adornando su altar con las imágenes de la familia de Nazaret, figuras e imágenes que resguardan y veneran en su sede de la Iglesia del Carmen. Y por destacar algún logro más dentro de esta hermandad, creo que muy importante reseñar que doña Ana Isabel Cristóbal Gómez, que la tenemos aquí con nosotros, fue la primera mujer en la historia de la Semana Santa de Valladolid en ser presidenta de una hermandad. Lo fue entre 2001 y 2008. Luego le han sucedido otras muchas, pero ella fue la pionera, la primera que dio este paso. Y perdóname, Roberto, que te haga un inciso, porque me ha dicho antes Anabel que su marido fue el primer presidente más joven de la Semana Santa con 22 años. Pues eso es un dato. Efectivamente. Es un dato que hay que recordar. José Alberto de Andrés López, que hoy nos acompaña, pero no ha querido. Pero no quiere hablar. No quiere hablar. Porque tiene muchas cosas que hablar de ti y no quiere meter la pata. Yo creo que sí. Bueno, seguimos, Roberto. Pues nada, ahora, para terminar, decía que Eva Guadián ha tomado el relevo al frente de la cofradía. Ambas nos acompañan hoy, como decimos, de nuevo para tratar sobre su cofradía, sus vivencias, que nos cuenten más cosas, su vida, sus momentos y su pasión por su cofradía y por la Semana Santa de Valladolid, que me consta que es así. Pero antes de entrar en tertulia vamos a hablar un poco de las imágenes de devoción y los pasos procesionales que cuenta la Cofradía de la Exaltación de la Cruz. Nuestra Señora de la Soledad, de Pedro Gómez de Osorio de 1600, o de Pedro de Ávila en 1715. No se sabe muy bien con exactitud, Roberto. Pues efectivamente, esta imagen seguramente proceda de la desaparecida iglesia de San Esteban, el Real. Allí estuvo posiblemente hasta el año 1940. Año en que dicha parroquia se reconvirtió en santuario nacional, y esta imagen se va a trasladar hasta la iglesia del Carmen, fruto de aquella restauración que dijimos antes del incendio que hubo, ¿no? Llegaría hacia el año, como digo, de 1941 o 1942, junto con un Cristo crucificado, el denominado de la Buena Muerte, y que salen conjuntamente en la procesión del Viernes de Dolores, donde se realiza este Vía Crucis que hemos citado antes, por las calles del barrio de Las Delicias. Sobre esta escultura de vestidor, como decía Raúl bien antes, hay cierta controversia a la hora de hablar sobre su autoría. Algunos apuntan que pudo ser la primitiva Virgen de la Soledad de la Cofradía de la Piedad, obra del escultor Pedro Gómez de Osorio, fechada hacia el año 1600, aunque otros autores se la adjudican a la gubia del escultor Pedro de Ávila, realizada hacia 1715, y mi buen amigo Javier es lo que me ha apuntado. Pero en fin, temas aparte, es una hermosa imagen a la que se viste con ricos ropajes y mantos, y que en este caso representa la advocación de la Virgen de los Dolores. Y es que tuvo esta Virgen de la Soledad una hermandad devocional que la daba culto, como hemos dicho antes, denominada Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. Cofradía que se va a fusionar, como hemos dicho antes, con la de la Exaltación el 18 de marzo de 1994. También vamos a hablar del Cristo de la Buena Muerte. Hoy en día ubicado en el altar mayor de la Iglesia del Carmen, también se le conoce por el Cristo de las Delicias, y al igual que ocurre con la Virgen, como he dicho antes, este crucificado llegó en esa misma época, año de 1942, procedente de la iglesia de San Esteban, y que a su vez procedía de San Antón, posiblemente algunos de aquellos Cristos también que pertenecieron a la Cofradía de la Piedad, pero que habría que investigar, y que tuvo varios, y que estaban sin clasificar. Posiblemente es de finales del siglo XVI, aunque se desconoce su autor. Se piensa que pertenece a la escuela de Alonso Berruguete, de tamaño algo menor al natural. Salió primero en procesión para realizar un Vía Crucis los martes santos desde 1947 hasta 1952. Luego ya lo haría el Viernes de Dolores desde 1924 y desde entonces lo hace siempre ese primer día
de nuestra Semana Mayor, Vía Crucis, que abre los actos de nuestra Semana Santa. El día anterior, el jueves de Dolores de Pasión, se le realiza un solemne besapié durante todo el día antes de que sea colocado en sus andas procesionales. Santísimo Cristo de la Exaltación. Pues es la imagen titular de la cofradía, realizada en madera de cedro por los escultores sevillanos don Francisco Fernández Enríquez y su hijo Rubén Fernández Parra, y que fue bendecida el 6 de noviembre de 1999 en una ceremonia presidida por el entonces arzobispo don José Delicado Baeza. La imagen, de gran belleza, fue entronizada en una capilla habilitada en el baptisterio de la Iglesia del Carmen el día 13 de noviembre de ese mismo año, donde allí desde entonces recibe culto. Desde el año 2000 participa en la tarde del Jueves Santo en la procesión cotitular de Nuestra Señora de la Amargura, y que luego pasó a llamarse, como hemos dicho antes, la Exaltación de la Luz de Cristo. Y hablamos, como no puede ser de otra manera, del paso, uno de los más bonitos, puede ser, la elevación de la cruz. Pues sí, el primero, que parece ser se hizo en madera policromada, obra del escultor Francisco del Rincón, y que lo realizó entre los años 1604 y 1606. Como he dicho, es el primer paso que se realiza ya en madera. Anteriormente los pasos se realizaban en papelón o tela encolada, y se lo encargó la Cofradía de la Pasión, concertándose el precio en 1.260 reales. En un principio constaba de 6 figuras, pero en 1657 se añaden las figuras de los 2 ladrones en espera de ser crucificados. Además, parece que el Cristo original del paso no gustó demasiado y se sustituyó por otro. Pero desde 1994 el paso ha vuelto a salir en procesión con el Cristo original, después que el que fuera director del Museo Nacional de Escultura, don Luis Luna Moreno, lo encontrara en la clausura del convento de San Quirce, habiendo sido confundido hasta ese momento con una imagen del Buen Ladrón de San Dimas. Participa únicamente en la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor en la tarde del Viernes Santo, único momento en que se puede contemplar completo, porque luego, aunque sí lo podemos ver en el Museo Nacional de Escultura, pero ya no está este Cristo en la cruz. Bueno, pues queridos amigos, oyentes y queridos invitados, después de este resumen histórico de procesiones, de orígenes y de pasos y de imágenes de devoción, pues vamos a empezar con nuestra tertulia, cofrade. Eva, ¿qué te parece? Oye, para ser una cofradía pequeña y jovencita, bueno, pequeña, joven, cantidad de historia que tenéis, ¿eh? Una poca, sí. Una poca, ¿no? Pues cuéntanos un poco eso, Jolín, que cómo aglutinéis tanta historia en tan pocos añitos. Bueno, yo creo que con trabajo. Todo el mundo, cuando va a la cofradía, parte por unos ideales religiosos, creo que también busca otro tipo de cosas. Haces amigos, pero bueno, sí que es verdad que ahora a lo mejor últimamente el barrio está más diversificado, pero tampoco perdemos la esencia. Es verdad que cualquier Viernes de Dolores vas y ves las calles del barrio volcadas con nosotros. Es cierto, el año pasado estuve viendo la procesión del Viernes de Dolores y estaban las aceras llenas de gente venerando a la Virgen y al Cristo de la Buena Muerte. Oye, antes decías un poco de la gente del barrio. Sociológicamente ha cambiado mucho el barrio. Sí. ¿Eso ha repercutido negativa o positivamente en la cofradía? No, yo creo que tampoco. A ver, hay años mejores y años peores. Es verdad que a lo mejor antes tenías mucha más cabida en muchos ámbitos allí, pero bueno, yo creo que tampoco. Yo por lo menos no palpo que allí estemos apartados ni nada. Yo creo que allí se convive, todas las culturas que hay se conviven y todas nos respetamos. O sea que tampoco.
Y los colegios, que a lo mejor ves que hay más, los chicos son de varias culturas, yo cuando han ido ahí que van a visitar, van por igual y te tratan con el mismo respeto, sean de tu religión, ¿no? Ellos van a hacer una visita, van a ver lo que es una cofradía, cómo se monta una imagen, cómo son unas andas por debajo, o sea, que ellos no te hacen... Van de los colegios que hay en el barrio, se les invita a todos, van a hacer una actividad que se les ve en las entrañas de la cofradía y no hacen, ¿no? Ellos pues no te hacen... Qué bonita, ¿no? Esa interconexión entre culturas, religiones que se mezclan respetando y conocer un poco la idiosincrasia de la Semana Santa de Valladolid y de vuestra cofradía en particular, porque yo entiendo que el barrio de las Delicias, la cofradía vuestra tendrá que ser un motor del barrio de las Delicias. ¿Quién queráis? Isaías, David, perdón. Bueno, si queréis hablar, ¿eh? Les han comido la lengua a todos. Isaías, venga, que tienes ahí el micrófono. Sí que es verdad que el barrio tal y como está ahora, pues ha influido mucho en la cofradía. Y podemos decir o sacar justificaciones por otro lado, tal, ha influido, quieras o no, ha influido, ha cambiado muchísimo. Bueno, vamos manteniendo el número, que eso también es importante, pero hay muchos condicionantes aparte del normal de la idiosincrasia del barrio, porque ya no es el barrio que pertenecía a Renfe, la mitad y la otra mitad a Fasa Renault. Ya aquello ya se ha diluido de tal manera que ya no es lo mismo. Se ha ido supliendo los gitanos por un lado y los islamistas por otro, que bueno, pues ya tienen sus mezquitas y tienen sus actos religiosos los gitanos que son evangélicos, pues bueno, pues nada, pero llama mucho la atención y así lo vemos desde dentro cuando hacemos la procesión, igual que gente de fuera, ver pues no sé, a musulmanes haciendo fotos al paso y todo lo demás, y te da un poco... Choca un poco. Sí, dices, ¿cómo es posible, no? Y sin embargo salen, van allí, ven cómo salimos de la iglesia, cómo hacemos el recorrido, lo que se reza, porque claro, ellos ya, después de un montón de años, algunos y tal, pues ya dominan el idioma y saben cómo se reza, lo que se hace y tal. Entonces, pues también es un modo, es verdad, que es un modo también de hacer catequesis. Claro. Y de involucrar también claro, a la gente, ¿no? Y la gente que ya no vive en el barrio, la ves. Cuando llega Semana Santa, las procesiones propias las ves. Vuelven al barrio y ven las procesiones y demás. Pero ¿qué ha influido en la cofradía? Pues claro. Y tenemos mucha historia porque... Pero yo creo que ha influido la sociedad actual y cómo está conformada, nos ha influido a todos los ámbitos y en todas las partes de Valladolid, de España y del mundo. Claro. La historia de la cofradía, pues en aquella época parecía que bueno, como que casi por obligación familiar tenías que serlo, ¿no? Entonces eso ya pasó también a la historia. Entonces ha habido sus altos y bajos y entonces pues en los bajos ha ocurrido lo que haya ocurrido para remontarla, y cuando estabas arriba pues todo es vida y dulzura y tal. Pero esto es como la historia del pueblo de Dios. Sí. Tan pronto estaban aquí, cuando estaban aquí, qué alegría, qué placer, qué tal, se olvidaban de Dios, Dios castigaba, otra vez para abajo y así. Bueno, pues la nuestra es algo parecido. Vamos así. Sí, pero yo creo que es aunque Raúl lo decía, yo creo que es un motor del barrio. Yo creo que está muy asentada la cofradía en el barrio. Creo que es un referente, que aunque es verdad que tengáis vuestros altos y vuestros bajos, pero sí que la gente, bueno, yo por lo que se escucha y por lo que alguna vez he compartido con algún cofrade vuestro y demás,
Yo creo que sí, que la gente sabe que ahí está la cofradía, que está para lo que se les necesite, que estáis para echar una mano, que siempre que llaman a la puerta ahí estáis. En fin, eso es algo muy de elogiar, porque es muy importante que haya una cofradía en Las Delicias que esté ahí pendiente de la población de ese barrio y de la sociedad también que se mueve por aquella zona, ¿no? Efectivamente, y como tal nos sentimos los cofrades, con todo lo que ha expresado Isaías. Es cierto que los cofrades no renunciamos ni un ápice a ser la cofradía de barrio. Sí que tenemos nuestros hándicaps, nuestros problemillas en cuanto a, bueno, pues al trayecto que nos supone venir hasta el centro con las imágenes y demás. Pero por lo demás nos sentimos muy bien acogidos en la parroquia en la que estamos y siempre al servicio del barrio, incluso el barrio, hombre, no a la altura de aquellos años, porque como habéis dicho, esto ya es un barrio multicultural. Ya no es la mitad del barrio procedente de Renfe y la otra mitad prácticamente de Fasa, pero bueno, convivimos, somos respetuosos y nos respetan bastante. Nosotros dentro de nuestras actividades ponemos carteles, ponemos metopas anunciando todos aquellos cultos que vamos a hacer, y la verdad se nos tiene bastante respeto, no se nos... Y incluso la cofradía está muy vinculada como obra social de la cofradía. Tenemos a lo largo de todo el año tenemos una bolsa de caridad sí, que es lo que queríamos preguntaros va dirigida también, un poquito, esa al labor barrio social, y darla a conocer, porque es muy importante que la gente conozca qué labor social desarrolláis la cofradía en el barrio, porque no es solo salir en procesión las cofradías que tenéis nosotros venimos, bueno, ya hace años, bueno, pues mientras hagas obras de caridad viene a dar un poco igual a dónde sean destinadas. Entonces, en su día vimos que abrieron un comedor social en la parroquia de la Milagrosa, ubicada en el barrio. Y bueno, pues hasta entonces nuestra obra social era Caritas, Manos Unidas, algún proyecto nuevo que hubiera pues en algún país subdesarrollado, pero sí que es cierto que nos planteamos empezar por lo que tenemos cerca, y habida cuenta que este comedor social se había abierto, pues decidimos empezar a apoyarle. Y bueno, pues nuestra obra social durante todo el año es hacia el comedor social de la Milagrosa, una parroquia ubicada en el barrio, conocida por todos. Y nuestras obras respecto a los cultos, cepillos, aportáis económicamente Navidad, las obras sociales. Sí. Económicamente. En Navidad hacemos una chocolatada solidaria. Me consta, lo he visto en las redes sociales, por cierto, David, os movéis mucho en las redes sociales, hay cosa que hay que agradecerte, en este caso porque eres el responsable. Sí, es su máquina. Arrimaros al micrófono, sí, por favor, así todos los oyentes os escuchan. Que decía que estáis muy activos en las redes sociales. Sí, pero... la verdad que ya llevamos por lo menos un par de años que diariamente. O sea, diariamente la cofradía hace una publicación diaria con imágenes de la cofradía, con pasos, dando a conocer un poquito el evangelio, el salmo del día, todo lo que
pues para, digamos, también es otra manera de evangelizar. A muchos nos sirve para calles. reflexionar durante el día, para lo largo del día. Voy a ver lo que ha puesto la Cofradía de la Exaltación y voy a reflexionar. Sí, la verdad que muchas veces pues Es te broma, da... no te rías, sí, Eva, que es verdad, Y hay cosas que dices, esto está escrito hace muchísimos años, pero es que son para... Son vigentes. ¿valen? Para la Vigentes, actualidad. Dices, este salmo, esta frase del día, este trozo de evangelio, muchas veces coincide con lo que estamos viviendo. ¿Y eso lo eliges tú? Sí, todos los días, claro, hay Te lo una lees. trabajo ¿Qué tío más listo, por favor? diaria de pues eso, del salmo, de un trozo de evangelio, la fotografía, editar y luego aparte de la publicación diaria, pues intentar dar a conocer pues todas las novedades de la cofradía en cuanto a actos, celebraciones, pues todo lo que digamos el ámbito de la cofradía para dar a conocer, que creo que hoy en día pues las redes sociales, como todos sabemos, pues influyen, la verdad, Sí, desde luego, bastante en este mundo también. Juan Andrés, no te he oído hablar nada hoy, esta tarde. Oye, una pregunta. ¿Seguís siendo ferroviarios o ya no es esa tradición que teníais de FASA, de ferroviarios, o todavía os seguís nutriendo en un alto porcentaje de esos gremios? No, ya no. La cofradía, como habéis dicho en la reseña histórica que habéis nombrado al principio, pues se fundó principalmente por los hermanos de la Sagrada Familia, ferroviarios, pero llegó un momento a partir de los años 70, mediados de los 70, comienzos de los 80, que bueno, sufrió una decadencia tremenda precisamente por eso, porque se basaba principalmente en la gente de Renfe y ahí empezó a decaer y ya no se apoyaba tanto en Renfe. A partir del año 82, 83 se empezó a hacer una campaña de abrir la cofradía a la gente de las Delicias, tanto en la parroquia del Carmen como en las otras parroquias del barrio. Se pusieron allí unos buzones para captar cofrades, de donde yo ingresé en la cofradía, y una serie de cofrades más que empezamos a trabajar ahí y a dar a conocer la cofradía al resto del barrio. Y de ahí ese renacer que empezó en los años 83, 85, el presidente que habéis nombrado antes, Alberto de Andrés, el primer presidente más joven de la historia, y la cofradía empezó a abrirse, como digo, a todos los vecinos del barrio y de las parroquias, abandonando cada vez a Renfe. Quedan algunos cofrades de Renfe, los hermanos mayores y alguno más, pero la verdad es que muy pocos. Vosotros no habéis puesto traviesas, ¿no? En la No, de momento no. Fíjate, no, es que ahí hicisteis una Bastante labor muy tenemos con el túnel. hicisteis una labor muy importante ahí en esos años del 83 al 90, porque de 100 cofrades, de menos de 100 cofrades, que he anotado yo, a más de 400 en el 90, es decir, son 300 cofrades en apenas 7 años. Y me vais a permitir... Hombre, por favor. Y estaba tu marido de presidente, ¿no? Sí. Sí, bueno. Mira, Anabel, cuando hablas de tu marido te voy a poner un caldero porque es que se te queda la baba. No era eso lo que iba a decir. Lo que sí me gustaría hacer constar, y justo en este momento que estáis hablando de este resurgir de la cofradía, es que aquí ahora mismo hay varias personas de las que tiraron para adelante en aquellos tiempos, y yo sobre todo quiero aprovechar este espacio para dar las gracias a todos mis antecesores y a todos los que en su día se metieron el reto, quisieron hacer el reto de levantar algo que estaba al punto de la extinción. Entonces, muchísimas gracias a todos ellos. Pues ese recuerdo emotivo y necesario y obligado a esos presidentes anteriores a Anabel. También hay que decir que en esta
cotidianidad de la cofradía en aquellos años 80, a pesar de la desvinculación que pudo haber por motivos obvios entre Renfe y el barrio, sin embargo, Renfe sí continuó colaborando con la Semana Santa de Valladolid. Sí. En primer lugar, cediendo aquellas antañonas baterías para alumbrar los pasos, que había que moverlas, ¿no? Que había que moverlas, sí. y luego al final esas baterías las regaló a las cofradías, a la Junta de Cofradías. Contadnos un poco vuestro bagaje cofrade. ¿Cuándo empezasteis? ¿Por qué? ¿Por tradición familiar? Isaías, que te tenemos ahí a la izquierda. No porque estés a la izquierda, sino porque es el primero que he mirado, vaya. Yo empecé tarde. Yo no vengo de tradición, ni mucho menos. Yo, digamos que el ferroviario era mi suegro, que trabajaba en los talleres de Renfe, y bueno, sus hermanos, el padre de mi suegro también, todos vienen de ahí. O sea, por parte de mi mujer, todos eran ferroviarios. Pero mi hijo le gustaba mucho y le sigue gustando mucho tocar la corneta, y claro, para él tenía que entrar en la cofradía sí o sí para tocarla, y al final, pues bueno, entró él. Fue la época en que la decadencia era exagerada. Vino el último presidente ferroviario, Víctor Santa Cruz, y dice, fueron a buscarme. Yo era catequista del Carmen, y bueno, ya había sido catequista yo creo que desde los 15 años, y ya era una persona casada con 4 hijos y en fin, pero me casé muy joven de todas las maneras, pero fueron a buscarme. Mi hijo ya era cofrade y fueron a buscarme. Oye, mira, Isaías, tú que conoces a los chicos y tal, a ver la posibilidad de tal. Digo, pero si yo no soy ni cofrade ni nada, al final terminé siendo directivo sin ser cofrade. Salí, me dejaron un hábito para salir el primer año, y yo lo de catequesis estaba bien, pero más allá de lo de ser cofrade, pues no era algo que me atrajera. Yo no iba ni siquiera a las procesiones. Pues para no serlo, ha sido presidente de la Junta de Cofradías, ¿eh? Sí. De aquellos polvos, estos lodos. Sí, y entonces me puse el hábito, me puse el capirote, salí a la calle y la transformación fue brutal. Como Paulo. Pues algo así. Puedo decir, ruborizándome un poco, lloré. Yo cuando llegué a casa, bueno, fue muy emocionante para mí, fue impresionante. Me volqué en la cofradía, recorrí todas las iglesias, todos los días me subía al lambón y les echaba la chapa, y al final empezó aquello a subir. Víctor Santa Cruz, cuando vino a decirme, dice, somos poco más de 12. Voy a hacer el escrito al museo para decir que renunciamos a sacar el paso. Pagaban a los que tiraban de la carroza. La banda en aquella época, poco más o menos la sacaban del reformatorio y de la cárcel, para que salieran tocando. O sea, aquello era... los hábitos se teñían en los talleres de Renfe, se teñían. Nos dejaban unos bidones, se llenaban de agua, echaban el tinte, y allí con una chima calentándolo, y venga, hasta para poder salir los de la banda, porque los demás teníamos
más o menos nuestro propio hábito. Pero los de la banda, pues eso, pues les sacaban de aquí, de allá, del otro lado, porque en un principio salía la banda del Reformatorio, que tenía su banda, salía con la cofradía, pero luego ya empezaron algunos de los que estaban en el Reformatorio, luego sí quisieron salir en la banda de la cofradía y tal. Fue una época muy fuerte, muy dura. Y pero, gloriosa también. Y gloriosa. Sí, Y gloriosa. sí. Pero de ahí el trabajo es gratificante, cuando dicen que cuando tú trabajas con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas del mundo, cuando tú ves que aquello puede salir adelante y ves un poquitín así, bueno, pues eso es como una inyección de adrenalina, que te pone a tope. Y sigues hasta conseguir lo que se consiguió. Y bueno, luego, pues como en todas, porque no es decir que la exaltación ha bajado de cofrades desde aquella época, todas han bajado, luego se han recuperado un poco y tal, pero veías, y ¿cuántos han hecho en la cofradía tal? 4, como que 4, dice, y otro, y ibas a mejorar algún triduo y el último día ponían medallas, ¿cuántas medallas han puesto? 1, y dice, madre mía, eso sin saber los que se habían dado de baja, ¿no? Y en fin, sí. Esa es la pelea que hemos tenido, no solo esta cofradía. Todas las cofradías. Siempre se decía que había picos de sierra en la Semana Santa. Decías tú que teníais que pagar a los miembros. No era exclusivamente de la exaltación, porque por ejemplo a mi padre, cuando iba a aportar el paso de la cruz desnuda ya en los años 70, también le daban dinero, le pagaban 4 perrillas. Bueno, a estos les pagaban y les pagaban una merienda. Sí, que volvemos ahí a la gastronomía de la exaltación. Sí. Se les pagaba y se les daba una merienda. Está bien recuperar tradiciones. La verdad es que es una de las cosas que no hemos abandonado. No. Sí que en su día los ferroviarios tenían la tradición de obsequiar a los cofrades el domingo anterior al Domingo de Ramos con un chocolate con churros para desayunar. Se abandonó en estos años convulsos que estáis hablando y pero luego se recuperó. En el año 94 con la fusión con la Virgen y renovación de muchas cosas que se hizo, recuperamos también aquella tradición que a día de hoy se mantiene. El domingo anterior al Domingo de Ramos. Mi vivencia está un poco entre la de Isaías y la de Alberto y Juan Andrés. Después de ellos viene mi generación un poco, ¿no? O sea, que no conociste a Gregorio Fernández. No. Pero por poco. Le faltó poco. Le vi pasar así un poco de soslayo, pero no llegué a conocerle, me cachis Bueno, en la Juan mano. Andrés, cuéntanos un poco tú, ¿por qué empezaste y por qué te decidiste por la exaltación de la cruz? No sé por si eres de las delicias. Sí. Permitidme esta broma, sois una cofradía deliciosa. No por el chocolate, sino que... Perdona, Juan Andrés. Bueno, yo siempre vivía en Doy las delicias. fe, doy fe. Siempre viví en las delicias, no provengo de ninguna familia cofrade, no, mis padres no eran cofrades ni nada. A mí me gustaba mucho la Semana Santa, yo siempre llevaba unos años ahí intentando hacerme de una cofradía, pero tampoco tenía muy claro por cuál decidirme. Entonces quiso el destino de estos buzones que hemos hablado antes, que puso la cofradía en el año 83 por distintas parroquias del barrio de Las Delicias. Yo iba a La Milagrosa y encontrarme allí con unos de estos buzones y bueno, pues lo comenté con mis padres. Oye, pues mira, estoy con una cofradía y tal, esta que es de aquí, que no hace falta que... porque entonces iba a ir yo solo, claro, pues no sé, me daba un poco también de miedo, pues dónde voy a la cofradía, yo solo, no sé qué, esta que es de aquí del barrio y tal. Bueno, pues me apunté ahí, la acogida fue pues fenomenal, con los brazos abiertos. Entonces éramos, como ha dicho Isaías, una familia. Pues una familia muy pequeña. Incluso se convocó, No era recuerdo que en el año... No era números
Era una familia normal. Es que has dicho 12, es verdad, 12. Sí, sí. Poco más. Como los, No se abarcaba el como los paso. apóstoles, 12 como los apóstoles. Yo creo que 12 en la procesión del Viernes Santo, en el primer Viernes Santo que yo salí, en el año 83, íbamos 3 cofrades con capuchón de cada lado. 3. No se abarcaba el Pero paso. contados, 3. Pero con dignidad. Y con todo el orgullo. Después de esa Semana Santa del 83, recuerdo que se convocó una junta general y allí, pues bueno, se decidió más o menos que qué hacíamos, si tirábamos para adelante o se desaparecía. disolvíamos. Bueno, pues decidimos hacer un último esfuerzo, ahí la gente respondió muy bien, se empezaron a ir incluso con mesas petitorias, yo recuerdo, por todas las parroquias, todos los domingos, ya iniciada la Cuaresma y tal, donde vendíamos pues la poca publicidad que había entonces, algún llavero, alguna cosa, y sobre todo para dar a conocer la cofradía al barrio. Y bueno, pues en esos momentos se coincidió con uno de los picos de gente y demás, la colaboración de la mujer, la integración de las mujeres como cofrades de número, igual, vistiendo el hábito. Ese fue igual. un punto clave, yo creo Claro. que ese fue un hecho clave. Y ahí, pues en pocos años, pues la verdad es que bueno, pues había algunos domingos de pasión, que es cuando tradicionalmente se ponían las medallas de la cofradía, que dábamos 60, 65 altas. Jolín, Que qué para bien. lo que era la exaltación entonces, pues imaginaros lo que era. Que quizá tampoco eso fuera muy bueno, porque bueno, sí eran muchas altas en número, Pero de calidad. pero en calidad, efectivamente, ahí está. Bueno, pero el número al final luego hace que se queden unos cuantos y esos cuantos llaman a otros cuantos y al final, bueno, pues esa red se va extendiendo y al final... Sí, pero habéis quizás, conseguido. Ahora, Ahora, no ¿cómo sé. andáis de números ahora? 253 me parece. Bueno, este año llevamos de momento 10 altas y bueno. todavía hay 3 o 4... Pensándoselo. No, pensándoselo no, lo tienen pensado, pero tienen que venir. Oye, David, que tú eres el más jovencito del grupo. Era un niño cuando estaba yo de Estas presidente. cosas, a ti te suenan estas cosas que están contando ellos. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa que yo entré ya, digamos, en la época de bonanza de la cofradía. Yo también soy de las Delicias. Yo los Jueves Santos recuerdo de pequeñito estar en el balcón de mi casa en la calle Canterac y ver pasar la procesión de la amargura y decir, yo quiero hacerme de una cofradía. Me encantaba la música cofrade, a mí me encantaba tocar el tambor. Y ya pues como digamos un poco como Juan Andrés, pues dices, me tengo que decidir, yo voy a ensayar a la banda de la Exaltación en los talleres, desde casa. Entonces al final fue lo que, digamos, me decidió a entrar en la cofradía. Yo entré en el 92, ya digamos, pues eso, la época un poco de bonanza de la cofradía, lo que decía ahora Juan Andrés. Yo cuando me di de alta en la cofradía, pues a lo mejor pues es unos 50, 60 cofrades nuevos. Que bueno, ahora como dice Eva, pues andamos por los 10 y demás. Pero entré así también, no porque tuviera una tradición familiar de nada. Mi padre se hizo conmigo por eso, porque también yo tenía 11 años cuando me hice de la cofradía. ¿Dónde vas a ir tú solo? Entonces claro, yo le di a mi padre y bueno, seguimos los dos de cofrades y dicho yo ahora también tengo un niño de 3 años Y las has hecho cofrade. que a los 15 minutos de nacer era Ya exacto. estaba escrito ahí. Doy fe, a las 7 de la mañana tenía el mensaje. Eso es. Un exaltado más, ¿no? Dijiste, un exaltado más. Sí. Anabel, tu bagaje, ¿cuándo te hiciste y por qué te hiciste de la cofradía? Bueno, pues yo llegué ahí en la época en la que estos señores ya habían dado el primer paso de empuje de la cofradía. Yo conocía de vista por el instituto y demás, pues a unos cuantos de estas personas. A tu marido, dilo. Bueno, sí, también a mi marido, a Isaías, le conocía por el colegio al que yo había asistido de monjas. Y bueno, pues yo era catequista del Carmen también en la época de Isaías, lo único que yo era muy jovencita. Y bueno, pues estos amigos me presentaron a los otros poquitos amigos que estaban ahí empujando
del tema, me animaron, me hice cofrade. Bueno, en principio yo me sentí muy bien acogida, primero porque era mujer y bueno, en esta cofradía nunca había distinciones. Sí que es cierto que yo, bueno, pues en la época que yo llegué no podíamos vestir el hábito. Yo solo salía de hermanas de devoción. De hermanas de devoción con mi mantilla y mi peineta. Además recuerdo que de la procesión, una que me encantaba era el Santo Entierro cuando iba a Girón, y yo pasaba muchísimo frío. Lo del Santo Entierro no lo dices por nada, ¿verdad? No. Bueno, porque es la tuya, pero no lo digo. Bueno, aquí están los que lo pueden atestiguar. Que no es por hacerme la pelota, quiero decir. No, para nada. Es una procesión que nos encantaba a muchos de los cofrades de la exaltación. De hecho, había que terminar rápidamente aquel paso por el puente. La procesión de la amargura para ir corriendo al Sí, San Santana. Era terminar la nuestra para poder asistir a esa procesión. Entonces yo pasaba mucho frío porque, claro, yo iba de manola. Pero bueno, yo siempre iba a esa procesión y no es peloteo, Bueno, de verdad. Ya lo estoy empezando a dudar ya, ¿eh? No, para nada. Estamos para hablando nada. de vuestra cofradía. Bueno, pues a raíz de ahí me fui haciendo amiga de estos cofrades que tenían y me impregné de ese espíritu un poco de lucha y de decir... ¿Y todavía tienes ese ímpetu después de tantos años de devoción y pasión por tu cofradía? Un poquito, sí. Como que un poquito. Un poquito, no mucho. Yo Yo doy fe. Un poco más. Podía haber muchos cofrades como Ana, sí. ¿Tú, Eva, cuánto tiempo llevas en la cofradía? Porque Yo desde el 90. Yo creo que estamos todos igual. Yo no vengo de tradición familiar. Mi madre es muy Semana Santera. Yo he visto Semanas Santas, yo tengo recuerdos de estar sentada en las aceras en una manta en el suelo, en el bordillo, y he visto Valladolid, he visto todas de la provincia y de Castilla y León. Pero yo soy el caso contrario a Ana, por ejemplo. Yo la peineta no va conmigo. Pues tienes pelo para ponerte. Sí, todo lo que queráis, pero yo la peineta no va conmigo. Yo vivo al lado de la iglesia, he vivido toda la vida allí y yo cuando en el 87 nos dejaron a las mujeres, luego tardé un par de añitos, 3, pero en el 90 me hice cofrade. Y bueno, me veréis con la peineta con todas ocasiones, pero yo básicamente por eso, porque mi madre en casa, ya os digo, que ella no es cofrade, ahora mismo va mucho por la cofradía, está muy implicada, le gusta mucho, pero ella no ha sido cofrade, ni mi padre tampoco, y bueno, yo he sido la primera en casa. Luego mi marido le conocí, yo estaba en la banda, cuando entré en la cofradía entré a pertenecer a la banda, después pasé al grupo de andas, que actualmente sigo, he sido tesorera con Ana, secretaria con José y luego presidenta. Roberto, yo creo que te debíamos de preguntar por el cambio de procesión. Sí, que cómo había resultado, teníamos aquí una pregunta que era cómo había resultado ese cambio de la amargura del barrio al centro, cómo se llevó aquello, si ha ido a mejor. Yo creo que también el barrio habrá sentido un poco esa pérdida, ¿no?, de esa tarde del jueves. Porque tenía que haber un ambiente estupendo, ¿no?, con tantas cofradías que iban, tantos pasos. A en los ver, años 80. sí que es cierto que el barrio lo sufrió mucho, también nos culpó mucho a la cofradía de la Exaltación porque eran los que éramos de allí, pero éramos cotitulares de la procesión, no éramos los únicos propietarios. Entonces, bueno, las imágenes sufrían mucho en los traslados para llevarlas hasta las Delicias, luego traerlas, volverlas a desmontar y demás. Entonces, bueno, pues entre las cofradías que formábamos esa procesión, se llegó a un acuerdo de traerlo al centro.
La exaltación es cierto que desde un primer momento, y ahí ya hablo con conocimiento de causa cercana, muy cercana. Un comentario que le hicimos al señor arzobispo en ese momento era, incluso al resto de cofradías participantes de la amargura, fue: vale, la exaltación se va al centro, pero el barrio no queremos que se quede sin una procesión. Fue cuando sacamos, es más, fue el mismo año, sacamos la amargura, la trajimos al centro y salió el Viernes de Dolores. Nos aprobaron la procesión del Vía Crucis del Viernes de Dolores. Y ahora no se puede entender un Viernes de Dolores sin vuestro Vía Crucis por las Delicias, ¿eh? Estamos esperando a que llegue el Viernes de Dolores para ir a las Delicias. Nosotros también. Eso, te lo puedo asegurar. Eso nos encanta, eso nos encanta. ¿Cómo es el paso, permitidme la repetición, de cruzar el túnel de las Delicias para ir a la Blavés con la cruz? Pues toda una experiencia que podéis, cualquier Jueves Santo podéis, de momento, que seguimos pasando por el túnel. Este año lo viviremos otra vez. Sí, no, confirmado. O sea, A los dos lados del túnel, mogollón de gente, Mogollón con las de cámaras, Sí, fotos. es que buah, para los que es no increíble. son de Valladolid y que nos escuchan en muchos sitios, Sí. contadle, porque para que os hagáis una composición de lugar, queridos amigos oyentes, hay un túnel que salva las vías del tren que separan Valladolid, digamos, en el barrio de las Delicias y el semicentro o centro. Efectivamente. Pues, ¿cómo hacéis ese paso? Bueno, pues se ha ido convirtiendo un poco en algo excepcional, lo que supone para nosotros un esfuerzo importante en cuanto a enseres y cuidar del patrimonio y tal. Al pasar el túnel, pues para la gente es algo, se ha convertido en algo espectacular. Y los últimos años, ya hace varios, venimos observando que la gente se amontona a la entrada del túnel para vernos bajar y van corriendo para vernos subir. Ah, sí. Yo creo que fue a raíz de la procesión del 75 aniversario, que claro, los Jueves Santos en Valladolid, como está tan colapsado, digamos, pues tenemos menos expectación a la hora de pasar el túnel. Lo que pasa que en la procesión del 75 aniversario sí que es verdad que tenías más atención, más afluencia de público, y entonces desde ese año yo creo que han descubierto lo que es el tema de pasar el Cristo por el túnel. Y luego a partir ya de ahí ya procesionáis a hombros, ¿no? ¿O dónde empezáis a procesionar a hombros? A hombros, normalmente ya cuando estamos cerca de catedral. Cerca de catedral, sí. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo cambiáis de la carroza a las andas? Nada, simplemente es quitar la lanza, porque la carroza, como se porta por debajo, simplemente es quitar la lanza, la gente nos metemos dentro, yo también estoy en el grupo de pasos como Eva, y ya está, y a cargar. Bueno, esa es una de las dificultades con la que nos enfrentamos cuando hicimos la carroza del Cristo de la Exaltación. Pues teníamos que salvar una dificultad, que era que en una misma procesión, digamos, pues el convertir una carroza a ruedas, dada la gran distancia que había desde la iglesia del Carmen hasta el punto donde se inicia la procesión oficial, el recorrido oficial, digamos así. Podéis salir a las 2 de la tarde, ¿eh? También. Claro, esa es otra. Pero vamos, no estaba muy... Valladolid no está mucho por esas cosas de momento, todo se andará. Y entonces, pues en una misma procesión teníamos que cambiar la carroza de ruedas a unas andas, a hombros. Entonces, la única posibilidad que se nos ocurría es cargar a hombros desde dentro, desde el interior de la carroza. No a costal, sino a hombros, a doble hombro, pero se carga desde dentro, como se suele hacer en Zamora, por ejemplo, que se cargan las imágenes a hombros, pero desde dentro. En ese caso, la carroza es igual, quitando la lanza que dirige la dirección de las ruedas, pero llegados al punto del comienzo oficial de la procesión, pues se quita la lanza y la gente pues se mete dentro de la carroza y puede
trasladar el Cristo a hombros. Y al final de la procesión, en el recorrido de regreso, pues al inverso. Creo que también la imagen de Cristo sufrió una pequeña modificación. Creo que David fue un poco el impulsor de aquello, de al pasar el túnel de las Delicias bajarla un poco de altura, ¿no? Es que además del túnel teníamos la dificultad también de la salida por las puertas de la iglesia del Carmen. Sabéis que hay dos puertas, digamos, tanto la puerta de acceso a lo que es el templo como la puerta luego del patio, que son de reducidas dimensiones. Entonces, por esas puertas, pues el Cristo tiene que salir prácticamente en posición horizontal, porque no hay altura. Y una vez traspasadas las puertas y el túnel, pues con un sistema basculante de una especie de bisagra que hay en la base de la cruz, pues el Cristo se eleva hasta la posición semivertical con la que procesiona. 45 grados de inclinación. Sí, aproximadamente la mitad. Sí. Queremos pasar ya al tema de las vivencias, de esas emociones que os embargan, porque es una sección, unas preguntas que a nuestra audiencia les gusta saber vuestras emociones, vuestras vivencias. Antes Isaías nos ha comentado un poco esa vivencia que le hace emocionar. No sé si tienes alguna otra emoción que quieras compartir con nosotros, con la audiencia. Sí, para mí nos hacéis emocionar a todos. Para mí, cada Semana Santa, bueno, empezar la Cuaresma ya es algo, porque esto de que los curas nos digan hay que prepararse, igual que en el Adviento, hay que preparar los caminos porque tal, hay que allanarlos, como decía mi tocayo el profeta Isaías. Y dice, no, te lo dicen tantas veces que bueno, nos suena. ¿Qué nos van a decir? Nos sueltan los rollos de siempre de lo de cofradía es una reunión de hermanos, por eso es lo de la palabra cofrade que viene del latín, siempre nos dicen el mismo rollo. El sentimiento es lo que cuenta, ese sentimiento. Mi preparación de Cuaresma es completamente distinta, como es distinta cada año, porque la vivencia que yo tengo pues va madurando cada año. No me he quedado con el capirote y muy emocionado de la primera procesión, ¿no? Hay que irlo madurando, y la fe es algo que lo mismo que la tienes que mantenerla, porque si no, pues el día menos pensado hace el Espíritu Santo, abre las alas y desaparece. Entonces hay que mantenerlo, y para mantenerlo tienes que tener esa fuerza suficiente de decir, yo al principio miraba al Cristo del Perdón, al cual le tengo una devoción enorme, y luego decía, pero ¿te merece la pena haber recibido esa paliza tan brutal, y ahora te pones ahí de rodillas, con los brazos así, perdonándoles? Pero bueno, ¿hasta qué punto? Y eso se lo he dicho un año y otro año, pero a medida que va pasando el tiempo, me doy cuenta de la redención, y me doy cuenta de que si no hubiera sido así, no estaríamos aquí. Habría sido que ahora vengan y digan no sé qué, y que las cosas, lo que cuenta es lo que la doctrina, que el pensamiento que transmitió Jesús antes de su muerte, todo lo que la vivencia que tuvo él, empiezas a asimilarlo y a interiorizarlo. Y cuando ya lo tienes muy visto y muy sentido dentro de ti, sale. Aflora toda la te sale. Toda la emoción. Y dice, joder, es que tú... Digo, no, yo soy... El caso es que yo he sido siempre así. Puedo decir que a mí me han echado de una clase de religión. El cura ha llegado de ya... Sal fuera, no vuelvas a clase, estás suspendido. Pues me lo suspenda. Pero yo sigo pensando lo que pienso, y yo tenía muchas discusiones con
con el conciliario que teníamos anteriormente, con Aurelio. que paz descanse, buena persona de La Salle, donde las haya habido. Entonces, yo le decía, por lo de la resurrección y tal, yo decía, digo, sí, hombre, desde que el mundo es mundo, venimos todos y nacemos otra vez todos aquí, no hay mundo suficiente para meter a todos. Y que sí, que tal, digo, sí, claro, tenemos un Dios que además de ser Dios, es mago, y hace magia, y entramos todos. Yo tenía discusiones con ella, yo le picaba mucho y teníamos discusiones serias, pero al final siempre terminábamos con un abrazo porque era una persona. Y yo vivo la Semana Santa intensamente, muy, muy intensamente. Por eso me gusta ir a procesiones donde pueda participar, aunque vaya vestido de calle. Yo estaba en una comisión de procesiones. Primero estuve con Ángel Tesedo, el primer presidente, estuve de secretario, estuve de vicepresidente 2 años y de secretario otros 2, porque San Martín de la Riva dimitió y me colocaron de secretario. Y desde ese momento he subido a la vuestra, a Girón, hasta que la dejaron pues un montón de años. He visto pasar por el Pisuerga pingüinos subidos en icebergs. Porque frío he pasado lo que no está escrito. Pero he ido todos los años. En una procesión que me gustaba. Yo me sentaba allí en la iglesia y escuchaba el coro. Y para mí, aquello, yo en mis reflexiones y mis cosas, realmente me sentía muy bien, muy a gusto. Puedo decir que creo que soy el único presidente, entonces ya no era presidente de la Exaltación, pero soy el único que de la Comisión de Procesiones y de la Junta de Cofradías y tal, que tiene su firma en el libro de oro de tu cofradía. De la Cofradía de San Antonio. Y entonces, pero yo quiero transmitir. Luego me dicen por ahí que, hombre, tal, que tienes que entrar en todos los sitios y te haces notar. Digo, pues yo no voy con una pancarta ni con ningún luminoso para decir tal. Hay que sentirlo, hay que vivirlo. Eso es lo importante, esas vivencias personales. La Semana Santa no es una feria. Empezando porque no es una feria. No tenemos que, ¡hola, venga, lo ponemos aquí! No. Es sentimiento puro. Es sentimiento. Y si no hay sentimiento, no hay Semana Santa. Eso es. Juan Andrés, tu vivencia, tu emoción que nos quieras contar. ¿Te has emocionado viendo a tu Cristo, a tu Virgen? Sí, muchas veces. Sobre todo desde que tienes un Cristo propio, digamos así. Porque antes tenías la cosa de que, bueno, pues acabas el paso de la elevación, sí, que ibas a buscarle todos los años al museo, o te lo llevaban allí el Jueves Santo, como cuando se celebraba la procesión de la amargura en las Delicias. Pues te ponían allí el paso en un Land Rover, que era muy curioso ver por allí pasos llegar a las Delicias arrastrados por Land Rover y tal, porque creo que en procesión solo iba la Virgen de la Amargura con el Cristo del Despojo. Los demás pues iban ahí con unos Land Rover o empujados por vehículos y tal. Terminaba la Semana Santa y te olvidabas del paso hasta la siguiente Semana Santa, porque no teníamos en la iglesia ninguna imagen a la que tú pudieras devoción. Entonces, cuando ya nos planteamos primero con las imágenes parroquiales del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores, el Vía Crucis, y después ya con nuestra imagen titular el Jueves Santo del Cristo de la Exaltación, pues sí, el verle salir de la iglesia, sobre todo la primera vez, y el haber conseguido ese hándicap que nos marcamos la cofradía al son del himno nacional y tal, pues evidentemente pues te derrumpas. Pues sí, efectivamente. Y es una emoción muy difícil de describir, y hay mucha gente que no lo entiende, y las procesiones, pues si siempre son iguales y todo, siempre es igual y tal, pues no hay una Semana Santa igual que otra. Y cuando tú te pones el capirote y te aíslas un poco del mundo, allí en tu soledad, pues bueno, pues muy difícil de describir
y muy difícil de entender por la gente que no, claro, que no lo siente. Ahí juega el componente de la fe, quiero decir, tú tienes fe, eres un creyente y al final eso es lo que, bueno, pues te hace removerte el corazón y te hace también tener ese rato de contacto, de conexión con el Señor, ¿no? A solas, tú solo, Claro. Procesionando, viendo la imagen, meditando, lo que tú quieras, ¿no? Y más si has asistido a los cultos, has estado en la misa de Jueves Santo, o en la Pasión del Viernes Santo, pues ese es también es el enganche, ¿no? Que yo creo que no puede estar una cosa sin la otra, es decir, Claro. es importante ir al culto y luego es importante ir a la procesión. O sea, Sí, eso decía un poco en el sentido, no hace mucho, nuestro arzobispo, ¿no? Don Luis Argüello, que está bien eso de salir en procesión y mucha gente y demás, pero luego los trigos, los quinarios, los cultos están vacíos. Y yo creo que eso es algo que hay que inculcar a los más jóvenes, sobre todo, para que... Hombre, es que no tendría sentido ir a la procesión si previamente no has vivido, por ejemplo, la cena pascual, o no has leído la Pasión a las 4 de la tarde y has meditado y que lo vas a hacer luego, hecha madera, la vas a ver por la calle y vas también a rememorar ese momento. O sea, como yo digo muchas veces, nos pegamos por salir en procesión, que cualquier día vamos a sacar hasta los bancos de la iglesia, por sacar cosas, ¿no? Efectivamente. David, tu vivencia, tu emoción, cuéntanoslo, ¿con qué te emocionas en tu cofradía o con otra cofradía o con otra imagen? Bueno, pues momentos sí de emoción hay muchos, porque la verdad, yo como os contaba antes, entré en la cofradía por tocar el tambor, como bien dice, pues me gustaba mucho la música de Semana Santa y realmente al final, como quien dice, en la banda no he estado nunca. Entonces sí que es verdad que sí que toca el tambor en el grupo de pasos, porque entré también muy jovencito con 15 o 16 años en el grupo de pasos, primero tocando el tambor y luego ya porque se marcaba el paso a las imágenes el Viernes de Dolores y luego ya cargando. Entonces, aparte de lo que se vive en la cofradía, creo que ya el tema del ser del grupo de pasos, portando tus imágenes, el momento, por ejemplo, del Viernes de Dolores, que suenan las 10 campanadas en la torre del reloj, se abren las puertas y ves el pasillo, las imágenes y sales a la calle del barrio con la música que te envuelve todo. Es muy difícil de describir, como decía Juan Andrés, que la gente no lo entiende, hay que vivirlo para saber esos momentos. Sobre todo, pues uno de esos y otro, pues el Jueves Santo, por ejemplo, también entrando en catedral, también con nuestras imágenes a hombros, también al son de la música, de las marchas procesionales y, claro, llegar al... Te noto que lo estás viviendo ahora mismo. Sí, ¿no? sí, es que la verdad que te pones a pensar en esos momentos y la emoción te embarga. No es porque esté ahí, pero David es una de esas personas que a todo el mundo le gustaría tener nuestras cofradías. Pero es exaltado. Pero es exaltado. David es exaltado. Pero le tenemos en la Semana Santa de Valladolid y eso Hombre, ya ya es Es muy bastante. importante, es muy importante. Anabel, cuéntanos tu vivencia y emoción. No vale la del año pasado, que la tengo grabada y no, aquí ya no te acuerdas de ella. Sí. Pues cuéntame otra. Sí, sí. Y ahí va, la voy a decir lo mismo. No, porque no la voy a repetir. Mi vivencia, bueno, un poco viene también cuando tuvimos en Valladolid, cuando vi llegar a la sede de la Cofradía el Cristo de la Exaltación, fue algo mágico. En la bendición ya le sentía un poco más mío y ya cuando le pudimos sacar un Jueves Santo, eso era impresionante. Hacer esta acción de penitencia ante el Santísimo Sacramento un Jueves Santo en la catedral con nuestra imagen titular es algo impresionante. Preparas el acto penitencial que haces,
pero le preparas las palabras, se escriben solas porque estás viviendo en ese momento lo que le estás diciendo al Santísimo Sacramento, y porque estás enfrentando, estás viendo a la Virgen de los Dolores y al Cristo de la Exaltación ante el Santísimo Sacramento un Jueves Santo. Y bueno, pues eso es inenarrable. Aparte, bueno, tuve también otra experiencia que fue la de convertirme en una mujer presidenta. Yo había asistido a plenos como secretaria, tampoco iban mujeres a los plenos. Entonces, bueno, cuando llegué, cuando me animaron varios de las personas que hoy están aquí, me animaron a presentarme a presidenta, pues yo era en ese momento secretaria. Había estado unos años de secretaria, había pasado por varias vocalías, pero sí me daba un poco de respeto, pues porque yo decía, ay Dios mío, es que ninguna mujer, yo no voy a saber estar a la altura. Hombre, por favor. Yo que voy con ella ahora, que viene conmigo mucho, me gustaría que la vierais. Que ese miedo yo le tenía al principio, pero ahora mismo ese miedo, Ana, no. Sí que es cierto que todos los hombres, incluso los hermanos mayores, que muchos ya han fallecido, bueno, me expresaron todo su apoyo, me ayudaban, yo les pedía consejo. Ellos me decían, pues mira, esto... Y eso te emocionaba y te hacía sentir... Muchísimo, muchísimo. Esa es la vivencia, esa es la vivencia. Bueno, tuve la osadía de presentarme dentro de que yo, mi esperanza era salir elegida. No las tenía todas conmigo. La verdad es que el resultado fue apoteósico, porque había otra persona que era varón y yo, dos, y bueno, pues salí elegida presidenta. Muy bien, ahora a ver. Eva, tu momento íntimo que quieras compartir, que te emocione, que te haga remover por dentro. Pues si me pides uno desde que llevo de presidenta, a lo mejor no te digo ninguno, porque creo que me puede más la responsabilidad y los nervios de que todo salga bien. Eso me lo dijiste el año pasado, ¿eh? Pero a lo mejor yo soy menos religiosa que puede ser Isaías, y a mí me gustan más los momentos pequeños. Me gustan los momentos cuando estamos montando las imágenes, cuando hay que limpiar hachones, cuando hay que... Todos esos momentos, cuando a lo mejor han puesto la medalla de la cofradía a mis hijos, cuando mi hijo ha cargado el Cristo de la Buena Muerte con su padre. Y probablemente me quedé con uno que puede ser el más insignificante, pero a mí me gusta mucho el Viernes de Dolores, tener el privilegio de abrir con mi vocal y amigo Alberto la puerta para que la Semana Santa de Valladolid empiece. Para acabar ya, porque no queremos aburriros, ni a los oyentes tampoco, y no nos queremos ir de tiempo, decidme, ¿cuándo vais a empezar a almorzar o merendar en vuestra cofradía? Porque vamos a ir todos y nos invitáis a todos los oyentes, que esa es la pregunta clave del programa. Ya vas tarde. Una peculiaridad que tenemos en esta cofradía, creo que positiva, pero también... Te pido brevedad, si no te importa nada. Vale, pues en cada acto, en cada montaje, terminamos siempre, cada uno lleva una cosa o lo pedimos, tenemos
un cierre con... Apoteósico. Bueno, tenéis Yo- nuestro teléfono, tenéis nuestro WhatsApp, nos avisáis. Oye, hoy venís. Yo Ayudáis y la voy a vamos hacer una con- pequeña matización, no acabamos. Muchas veces empezamos. Primero desayunamos todos. Lo de, Sabemos cuándo empezamos, pero no cómo acabamos. lo de que cada uno lleve una cosa no va con segundas, ¿eh? No, yo llevo ganas de comer. Bueno, queridos amigos, Isaías, David, Juan Andrés, Anabel y Eva, ha sido un placer compartir este rato de tertulia cofrade con todos vosotros, un lujo compartir y que hayáis compartido con nosotros vuestras experiencias, vuestra historia, vuestras vivencias. Ha sido un lujo, sinceramente. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, porque sois unas chicas y unos chicos majísimos. Sois deliciosos, como decía antes. Y antes de despediros, nos vais a permitir que os hagamos entrega de este diploma, entre comillas, agradeciendo a la Cofradía de la Exaltación de la Cruz y Nuestra Señora de los Dolores que hayáis compartido con nosotros este rato de Radio Cofrade, por la labor que hacéis en vuestra cofradía y también por la labor que hacéis en la Semana Santa de Valladolid. Así que muchísimas gracias y dime, Miguel. Ahora que hemos hablado de Nuestra Señora de los Dolores, además de la cofradía antigua que había de Nuestra Señora de los Dolores, también había otra, una congregación con el nombre de la Buena Muerte, que estaba ubicada en la iglesia del Sagrado Corazón y que en 1930 acompañó el paso de Séptenco. Sí. Que nada, lo dicho, que muchísimas gracias a los 5 por venir, por compartir y nos vemos en las procesiones. Pues muchas gracias por habernos invitado a pasar otro buen rato, que Ana y yo ya tuvimos la experiencia y así se lo hemos transmitido a todos. Y nada, y gracias a vosotros por trabajar por la Semana Santa. Nada, es un placer, es un placer. Aquí estamos, os agradecemos de verdad que hayáis venido, es como dice mi hermano, y nada, que sigáis trabajando, que sigamos todos trabajando por la Semana Santa de Valladolid, que al final es lo que nos compete y lo que nos debe unir a todos para seguir fomentando esta tradición tan importante que tenemos que ser capaces de dejar a los que vengan detrás. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Suena la gloria, nos llegan los primeros aromas del incienso y el romero, y el bigote de Crucito ya se está moviendo. Incienso y romero con Miguel Ángel Alonso. Bien, me vais a permitir que hoy comience hablando de una de las imágenes menos conocidas de nuestra Semana Santa, pero no por ello menos histórica si nos atenemos a su probable origen en la Cofradía de la Piedad. Una imagen, dicho sea de paso, muy querida y cuidada con esmero por la cofradía, a la que no se le ha otorgado, creo yo, el conocimiento debido, y que bien merecería un estudio por parte de los profesionales en esto del arte y una investigación para tratar de averiguar sus orígenes y su historia. ¿De dónde proceden y cuándo llegaron las imágenes del Santo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores a la parroquial de Nuestra Señora del Carmen? Pues no se sabe realmente si, como se supone, pertenecieron a la Cofradía de la Piedad, pues tras el derribo de la iglesia de San Antón, su patrimonio fue trasladado a distintas iglesias, entre ellas la de San Esteban, que posteriormente fue convertida en Basílica Nacional de la Gran Promesa. Sea como fuere, probablemente ambas imágenes, como antes hemos dicho, llegarían a la iglesia del Carmen a principios de los años 40. En el caso del Santo Cristo de la Buena Muerte, su encuentro con la nueva cofradía ferroviaria de las Delicias iba a suponer un importante punto de apoyo desde el punto de vista devocional. Y es que a los pocos días de la creación de la hermandad, aquellos primeros cofrades de la Exaltación, vestidos con sus túnicas, comenzaron a organizar un Vía Crucis en el barrio de las Delicias, a continuación de los maitines oficiados por el clero parroquial que se celebraban a las 7 de la tarde, según rezaban las crónicas. Era el Jueves Santo de 1944. Al día siguiente, y en la procesión general, estos cofrades comenzarían a alumbrar el paso de la elevación de la cruz. Casi nada, un estreno por todo lo alto. Tras celebrarse en distintos días de la Semana Santa, el Vía Crucis dejaría de organizarse en 1951, quién sabe si debido a la creación de la nueva procesión de Nuestra Señora de las Delicias. En este somero repaso histórico del Santo Cristo de la Buena Muerte, no conviene olvidar que desde la restauración de Gandásegui, este crucificado acompañó a la Dolorosa de la Vera Cruz, conformando un único paso entonces denominado
María al pie de la cruz, de la cual aún se halla pendiente su divino Hijo. Después del paréntesis de la República, el Cristo de la Buena Muerte dejó de participar en la Semana Santa y tras una efímera aparición en 1938, según la documentación gráfica de la época, este crucificado ya no volvió a acompañar a la Dolorosa de Fernández, según decían las crónicas, por no correr pareja con la preciosa escultura. Se refería a la Dolorosa de la Veracruz, no volviendo a aparecer en el panorama del procesional vallisoletano hasta el referido año de 1944, ya presidiendo el Vía Crucis de las Delicias. No sería hasta 50 años después, estamos en 1994, cuando se recuperaba el Vía Crucis con el Cristo de la Buena Muerte, ya en el Viernes de Dolores, junto con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, primero conformando ambas imágenes un único paso, siendo separadas al año siguiente para formar pasos individuales, como así lo contemplamos en la actualidad. Pero también hablar de la exaltación de la cruz es para mí rememorar mi amanecer a la Semana Santa de Valladolid. Ya desde muy pequeño, hasta donde alcanza mi memoria, recuerdo aquellos instantes en la mañana del Viernes Santo en los que a lo lejos se escuchaban los primeros sones de la magnífica banda de cornetas y tambores de los ferroviarios, como familiarmente se los denominaba, anunciando su paso por el barrio de San Andrés, camino de la Plaza Mayor en marcha ordinaria, una marcha que a mí siempre me pareció extraordinariamente rápida, sin alcanzar a entender el motivo de tanta prisa. Claro que tampoco entendíamos los zagales de entonces por qué siempre tenía que llover en Semana Santa. ¿Cómo era posible que permitiera a Dios que los pucelanos no pudiésemos presenciar la pasión de su Hijo? Y mientras tanto, los hermanos de azul y rojo discurrían por el túnel de las Delicias. En aquellos años solo existía un túnel. En la mañana de un Viernes Santo de hace 60 años, camino del Sermón de las 7 Palabras, un niño apoyado en aquellas gélidas barandillas de la calle Labradores veía desfilar ante sí aquella representación encapirotada que a él le pareció hermosa porque hermosa e importante era la tarea de representar a la Semana Santa de su ciudad, nada menos. Y tras la cofradía, la chavalería de la zona nos incorporábamos detrás deseosos de alcanzar el mismo destino que la cofradía, destino misterioso para nosotros entonces, objetivo que por otra parte nunca conseguíamos, merced a la atenta mirada de nuestros progenitores con nuestro consiguiente cabreo, pues ya éramos mayores. Mañanas de un cárdeno Viernes Santo congeladas en la retina de mi memoria, recordando una Semana Santa que se fue, una Semana Santa igual en el fondo, pero distinta en las formas, a la altura de lo que exigían aquellos días tristes de la Pasión, en los que el pulso de la ciudad se detenía, la música cesaba y el silencio lo envolvía todo, como pretendiendo crear un marco adecuado para presenciar algo único, la procesión general. 24 monumentales obras de arte que los niños nos aprendíamos de carrerilla, entre ellas, como no, la elevación de la cruz, el palo mayor de un bergantín a lo divino, como alguien lo llegó a definir. Una escena que iba a marcar un antes y un después en la imaginería procesional, un hito en la escultura procesional barroca que llegaría a tener una enorme repercusión en buena parte de España. Y no quisiera concluir sin poner en valor, como ahora se dice, sin alabar la actividad que esta sencilla cofradía desarrolla en un barrio que nada tiene que ver con aquel de hace 40 años, en los que las vecinas de Renfe marcaban el pulso de la cotidianidad del barrio. Enhorabuena, amigos, y a seguir en el empeño. Y finalizo con los versos de Gerardo Diego. Por fin en la cruz te acuestas, te abren una y otra mano, un pie y otro soberano, y a todo manso te prestas. Luego entre dimas y gestas, desencajados por crueles distensiones de cordeles, te clavan crucificado, y te punzan el costado, y te refrescan de hieles. Y que todo esto llegue es preciso, y así todo se consuma, y a la carga que te abruma, el cuello inclinas sumiso. Conmigo en el paraíso serás hoy, al buen ladrón prometes. Tierna lección, la de tus palabras ciertas. Toma mis manos abiertas, toma mis pies, tuyos son.
Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Es un placer escucharte como siempre, ¿eh? Y además me consta que te llevas muy bien con todos estos chicos, porque te acaba de dar un beso Anabel, ¿eh? Así Sí, hombre, te llevas muy bien con ellos. Lo malo es que, hombre, se tiene que cortar un poco, que está mi mujer. Y su marido. Todo queda en Desde casa, hombre. luego, Todo queda en casa. Tengo que decir que el cariño que mutuamente nos profesamos, los exaltados, como así nos llamamos en el lenguaje coloquial, no es algo que disimule, sino que por el contrario llevo muy a gala. Un cariño y cercanía que desde siempre me han demostrado, abriéndome sus puertas y acogiéndome como uno más, sin importarles el color de mi hábito. Y es que en eso consiste precisamente la hermandad y el orgullo de ser cofrade de Valladolid, más allá de la lógica devoción por nuestros titulares. Y también de las ricas sopas de ajo con que nuestros hermanos nos obsequian los viernes de Dolores después de la procesión, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Este año me quedo. En este sentido, si de algo puedo enorgullecerme después de todos estos años cofradieros, es de la gran cantidad de amigos de distintas cofradías que he cosechado. Muy bien, Sin más, sí. Me despido de todos los amigos que nos escuchan, recordando siempre: Semana Santa de Valladolid, la historia más grande contada de la manera más bella. Muy bien, Miguel Ángel. Nos lo sabemos de memoria ya. Roberto Alonso, hermano mayor, que gente más baja tenemos, por favor, ¿eh? Pues efectivamente, da un gusto estar siempre con gente que vive y ama y siente esta tradición tan nuestra, tan querida, que bueno, que todos lo llevamos dentro, y cuando llegan estos días ya cuaresmales, nos aflora con más ganas y con más ímpetu, y es verdad, da gusto. Cualquier cofradía que venga por aquí, cualquier hermano cofrade que habla, pues se le nota esas ganas, esa pasión, y de lo cual estamos encantados y orgullosos de ser igual hermanos cofrades de esta o de cualquier cofradía, o sea que... Bueno, y para terminar, también tienes un poema. Un pequeño poemilla dedicado, como siempre, con todo el cariño a esta hermandad, y ya iba. Barrio ferroviario y obrero, humilde, sencillo y fraterno, delicias de amor eterno, vivencias y rezos que imploran al cielo. Madre y Señora de soledad y dolor, devoción sentida a Cristo muerto, nuestro Redentor. Cristo al que llaman del amor, también de la buena muerte y de la exaltación. De aquel antiguo paso de pasión, primero que tallara un tal Francisco del Rincón, con sayones retorcidos que ayudan a Cristo en su postrer elevación. Hermandad ferroviaria, sagrada de la familia, Nuestra Señora de la Soledad y del Dolor, Cofradía Santa de la Cruz en su exaltación. Muy bien, Roberto. Oye, para esta semana, ¿qué tienes previsto hacer? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué templo vas a visitar? Nada, pues seguir viviendo intensamente esta cuaresma, como antes nos decía nuestro amigo Isaías, cuidando los momentos personales, que como siempre digo, son muy importantes cultivar y frecuentar, compaginándolos pues con la asistencia a la hermandad, ayudando en lo que me pida y pueda ayudar. Y en cualquier caso, pues segunda semana ya con ensayos, con ratos de estar a solas, de oración, con eucaristías cuaresmales, tridos, en fin. En fin, que no vas a parar, Majo. Que no vamos a parar. Me parece muy bien. Muchas gracias, hermano mayor. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Un abrazo a todos. Os recordamos, queridos amigos, nuestras redes sociales para que nos sigáis y compartáis nuestros programas. Ya sabéis, en Facebook, Twitter o X ahora, Instagram, y deis el dedito para arriba, que nos gustan también que hagáis esas cositas. Y también podéis mandarnos mensajes a través de esas redes sociales y notas de voz a nuestro correo electrónico, que es hermanoscofradesvalladolid@gmail.com. Precisamente desde Facebook, Juanmi Elma nos da la enhorabuena por el 4º año y que sean muchos más, así dice Juanmi. Y también Pedro Antonio Toledano quiere sus mejores deseos para nosotros y nos manda un fuerte abrazo. Queridos amigos oyentes, cofradías y hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid, que es un placer hacer Radio Cofrade para todos vosotros. Como siempre, un lujo y un privilegio. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Os hablaron hermanos cofrades.